Hola amigos, en este video vamos a hablar sobre un concepto que solemos utilizar bastante en lo que es nuestra comunidad y que los coaches o yo solemos mencionar bastante. En este caso, el concepto lo llamamos primera reacción o reacción inicial. Y pues como su nombre lo dice, básicamente es la reacción inicial que tiene el precio, ya sea en una zona de oferta o en una zona de demanda. Literalmente es la primera interacción que existe entre una zona de oferta o una zona de demanda con el precio. En este caso pues tenemos dos ejemplos, un alcista y uno bajista. Aquí en la parte de abajo lo ejemplifiqué con velas para que se entendiera un poco mejor. Sin embargo, aquí tenemos este tipo de gráficos de línea con lo que voy a apoyarme para explicarlo. Primero podemos ver aquí en lo que son las velas, en el caso de las tendencias alcistas, que el precio está impulsándose a la alza y hay un punto donde encuentra una zona de oferta. Cuando el precio llega, tiene una reacción inicial, que en este caso sería cuando el precio toca por primera vez esa zona de oferta y crea una interacción que en este caso, si recuerdan el tema de fractalidad, crea esto que sería una zona de demanda, obviamente una zona de demanda fractal. Esto puede ser en cualquier temporalidad, incluso en un minuto. Ahora, vemos que una vez que el precio toca, desarrolla o crea esta interacción que simplemente es el intercambio de velas. Esto que está aquí sería lo que consideraríamos como una especie de low, por así decirlo, un bajo, pero podemos ver que esto es la reacción inicial que tiene el precio con la zona de oferta, ¿ok? Esta reacción se puede ver de esta forma o se puede ver de esta forma, donde el precio sí crea un retroceso ya sea considerable o simplemente un flip. Puede ser una vela, pueden ser varias velas. Si son varias velas, nosotros vamos a identificar el punto más bajo de esa reacción inicial. Obviamente no tiene que superar la reacción inicial, todo tiene que estar por debajo de la reacción inicial, que en este caso sería esta vela de aquí y esta de aquí, ¿ok? Ahora, cuando el precio que era el punto mínimo de esa reacción o esa interacción, podemos marcarlo y en algunos casos lo que hace el precio es regresar y tomar liquidez por debajo de esa primera reacción, ¿ok? En este caso tenemos el gráfico de línea donde podemos ver que el precio llega a una temporalidad mayor de 4 horas veniendo de una tendencia bajista. Cuando el precio reacciona, empieza a crear lo que conocemos como un cambio de tendencia. En este caso tenemos esta zona de oferta que no es necesariamente la zona de oferta convencional, es una zona de oferta que forma un flip o puede ser un retroceso también. Este flip desarrolla una reacción inicial que en este caso podría ser cualquiera de estas dos. Cuando el precio se impulsa nuevamente a la alza, vemos que rompe estructura alcista y retrocede a nuestra zona de demanda que formó este flip o el retroceso. En este caso pueden ser ambos, ya sea un retroceso o un flip. Ahora, esta zona de demanda no significa que no sea válida. Lo que pasa es que el precio, como habíamos hablado en las otras unidades del curso, el precio necesita liquidez para seguirse moviendo en la dirección deseada. En este caso, si está alcista, pues necesita tomar toda la liquidez que se encuentra por debajo de estos puntos estructurales o simplemente por debajo de estas interacciones del precio. Eso no significa que la zona de demanda no fuera válida, simplemente el precio necesitaba mucho más liquidez para impulsarse nuevamente a la alza. Es por eso que el precio regresa y toma la liquidez de esta primera reacción, ¿ok? Este es un concepto que hemos acuñado y que hemos identificado ya desde hace bastante tiempo. Ahora, una vez que el precio toma esta liquidez, se impulsa nuevamente al alza, reacciona ahora sí a una zona de oferta convencional, por así decirlo, y crea un nuevo flip o un nuevo retroceso y se impulsa nuevamente al alza. Obviamente, en ambos casos es la primera reacción, ¿ok? Porque el precio puede existir una zona de oferta y el precio tocarla varias veces, pero siempre nosotros vamos a tomar la primera reacción cuando el precio vuelve a tocar la zona. Sin embargo, ya sobrepasó esta zona y vuelve a caer. Nosotros tomaremos esto como el low de la primera reacción, el bajo de la primera reacción. No necesariamente un bajo estructural como lo conocemos, simplemente el punto más bajo de la primera reacción, que sería esta es la primera reacción, su punto más bajo es aquí y vemos que el precio lo sobrepasa y se impulsa al alza, ¿ok? En algunos casos, como en este ejemplo, tenemos el punto más bajo de la primera reacción, el precio sobrepasa este alto aún dentro de la zona de oferta y regresa para tomar la liquidez y nuevamente impulsarse a la alza. Como vemos en el ejemplo, no está de esta forma. En el ejemplo
primero se impulsa, rompe la estructura y después regresa, ¿ok? Como les digo, puede ser casi inmediatamente antes de romper la estructura alcista e impulsarse nuevamente al alza, o se impulsa primero al alza y después toma la liquidez de esa primera reacción, ¿ok? En este caso vemos que el precio reacciona a esta zona de oferta convencional creando este flip o retroceso, y cuando se impulsa nuevamente al alza y rompe la estructura, regresa para tomar la liquidez de esa primera reacción, ¿ok? El punto no es que entiendan que tiene que romper una estructura, el punto es que entiendan que el punto más bajo de esta primera reacción a veces puede quedar como liquidez, incluso si es una zona de demanda válida, ¿ok? Ahora, en el caso de las tendencias bajistas, tenemos este ejemplo con velas, donde el precio llega a una zona de demanda de 15 minutos y la primera reacción sería este toque que tiene esta vela y crea este pequeño retroceso. Si recuerdan, como fractalidad sería este tipo de estructura, y el punto más alto sería lo que quedaría como nuestra reacción inicial, ¿ok? En el caso donde sí genera un movimiento considerable, tenemos la zona de demanda, el precio toca la reacción inicial y se impulsa a la alza con una vela o pueden ser varias velas. Sin embargo, no tienen que haber sobrepasado la primera reacción. Todo tiene que ser en el mismo movimiento que tenga el precio durante esa interacción. Vemos que deja esta zona de liquidez para que el precio regrese, tome la liquidez y se impulse nuevamente a la baja, ¿ok? Igual en este caso va a hacer lo mismo. En el gráfico de líneas tenemos el precio que llega a una zona importante de 4 horas, una zona de oferta, después de estar en una tendencia alcista. Cuando el precio toca la zona, comienza a retroceder y crea lo que conocemos pues como un cambio de tendencia a la baja. Tenemos esta zona de demanda que crea este flip. Esta zona de demanda podemos decir que no es la convencional sería esta, pero vemos que también es válida, ¿ok? Se forma el flip o un retroceso y deja esta reacción inicial como liquidez para que el precio, cuando rompa la estructura a la baja, regrese y tome la liquidez, ¿ok? Como les digo, no necesariamente tiene que ir a la baja y después regresar. Puede ser casi inmediatamente después de crear esta subestructura, puede crear un movimiento aquí y caer ahora sí sin regresar a tomar la liquidez, ¿ok? En este caso, pues yo lo ejemplifiqué de esta forma, el precio rompe la estructura y regresa. Cuando el precio toma la liquidez, nuevamente se cae y empieza a moverse a la baja. En este punto reacciona a una zona de demanda, ahora sí una zona de demanda convencional, por así decirlo, y crea este flip o este retroceso. Este retroceso también tiene una reacción inicial a esta zona de demanda, lo que nos daría otro punto de liquidez en el que el precio puede ya sea crear inmediatamente la toma de liquidez o simplemente rompe la estructura a la baja para regresar después y tomar la liquidez, ¿ok? No siempre pasa esto, pero tienen que estar conscientes que normalmente suele ser el punto más bajo de la reacción inicial al que le sacan esta barrida de liquidez, ¿ok? Si tienen alguna duda, amigos, espero que vayan al Discord y los estaremos apoyando. Hasta luego.